Tercer turno aquí en Nación Z hoy. Y quería comenzar por destacar una noticia que les di una pincelada el pasado viernes, cuando regresábamos ya para los minutos finales, y pues ya sabíamos de la noticia, pero pues tuve un poquito más de detalle en ese último segmento y no era para menos, ¿verdad? Mi consternación y casi coraje con el asunto que se revela ayer, fue el sábado por la tarde verdaderamente, sobre la salud de mi buen amigo y hermano, ex colaborador de las plataformas anteriores de esta puesta de programa, Alex Delgado, con quien colaboramos todavía allá en el programa en las noches, los miércoles, y la misa que se celebra el pasado sábado en la parroquia del Padre Orlando Lugo en la playa de Ponce, en la cual tuvimos oportunidad de participar junto a otros muy buenos amigos que también constituimos ese famoso caucus, donde hay personas del entretenimiento, hay personas del quehacer político, y cuando nos llega tan de cerca a una persona que ha sido el capitán de lo que es la Fundación de CAP, que está próxima a celebrarse la actividad de Uniendo Cabezas ahora el próximo 9 de abril, donde ha sido una persona destacada no solamente en los medios y en lo que es también el quehacer deportivo, atleta, el más saludable que inclusive come de todo nuestro grupo, ¿verdad? Y verlo golpeado por segunda vez a su familia, luego de que su esposa fuera paciente también y sobreviviente de cáncer de mama recientemente, en años recientes, pues este diagnóstico pues, nos ha zarandeado a las personas que más cerca estamos de Alex. Mucha oración es lo que solicita el diagnóstico. No hay diagnóstico complicado para Papá Dios, y evidentemente las muestras de cariño se han hecho sentir para nuestro buen amigo y hermano Alex Delgado. Así que estaremos contigo, brother, y vamos para adelante, porque de las personas que he visto cuando se dan esos diagnósticos, lo más positivo ha sido nuestro hermano Alex. Así que estaremos contigo, hermano. Bueno, muchas cosas pasando en el fin de semana en nuestra querida isla de Puerto Rico, y la gobernadora hace unos nombramientos recientes para lo que es la cosa de las artes, y también el poco de lo que tiene que ver con entretenimiento para esos propósitos. Y hay uno de los nombramientos que resulta algo controversial por una mirada al pasado reciente que tenemos que dar. Y me refiero en el nombramiento de el director de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que es una persona que se llama Luis González. Y esta persona, algunos que, ¿verdad?, tenemos una memoria un poco más larga o que nos suenan a veces ciertas campanitas, fue óbice de una controversia en el Departamento de Educación, donde ocupaba en la pasada administración la subsecretaría. Y recordarán que lo votaron de allí fulminantemente por haber autorizado un contrato para uno de los colaboradores y director de finanzas en su momento de la campaña de la gobernadora Jennifer González Colón, luego de que ganara la primaria contra Pedro Pierluisi. Y esa es la banderita número 1 que se da para este funcionario, que pues trató ante los ojos de muchos de congraciarse con la nueva presidenta y personalidad prevaleciente en la primaria de Pedro Pierluisi y Jennifer González en el PNP en el 2024, previo a la elección general. Y saben que hubo mucha animosidad en ese Departamento de Educación en ese momento, liderado por Yanira Raíces, y que de cierta manera recordarán que habían unas guaguas de sonido que se la pasaban allí dando algún tipo de anuncio de que cuando ganaran la primaria iban a haber cambios, iban a haber despidos, iban a haber represalias de algún tipo inclusive. Todo eso se estaba dando al seno del Departamento de Educación, no era nada secreto,
está pasando todavía en muchas agencias donde esa guerra primarista no ha finalizado. Se le ha ido de control a más de un secretario y secretaria estos asuntos, donde hubo hasta una repartición de puestos de confianza, hasta de diferenciales en un momento dado. Algunos se han revertido, algunos secretarios no han tenido todavía la firmeza de revertir esas posiciones que se dieron de mandos medios en lo que se nombraban los secretarios, secretarias, directores o directoras. Y a lo que voy es que ahora sabemos que hay otra situación adicional para con este funcionario, que la gobernadora lo nombra recientemente a dirigir la AMA. Y es que se hace un tipo de auditoría por parte de la oficina de la inspectora general para propósitos de cómo esta persona llega a los puestos y su trayectoria un poco accidentada entre el Departamento de Transportación y Obras Públicas y también el Departamento de Educación, porque ha sido movido, ¿verdad?, por entenderse de que es una persona de confianza, a unos puestos de confianza, más allá del puesto que ocupa como auditor 1, un puesto de carrera aseguradito en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y es que cada vez que se dan ese tipo de movimientos, tiene que haber un papeleo. Para todo tiene que haber papeleo en la vida, hasta para nacer. Y a esos efectos, parece que ese papeleo no lo encuentran y no existe, de cómo pasó de un lado a otro a ocupar ciertos puestos, tanto en el Departamento de Transportación y Obras Públicas e inclusive el paso a la Subsecretaría de Educación. Y por ahí están auditando al auditor que se supone que lo hiciera internamente en el departamento. O sea que la pesquisa o la investigación no va por ahí, no iba por ahí. Pero de momento se topan como que, milagro, milagro. ¿De dónde salió este? ¿Cómo se le explicamos al marciano? Y quizás no sea complicado, ¿verdad? Porque esta persona estaba en nómina, tiene que haber cobrado un sueldo, tiene que haber recibido y percibido unos beneficios. En algún momento tiene que haber tomado vacaciones. O sea que ese papeleo debe estar por ahí. Que no se llevó a cabo como se debió haber hecho, quizás. O a lo mejor los papeles están en una caja. ¿Qué sé yo? Pero se suma otra controversia que la gobernadora sabía o debió haber sabido antes de hacer este tipo de nombramiento. Porque nada más el asunto que ocurrió en el Departamento de Educación y que provocó su salida fulminante, ese la gobernadora lo debería conocer bastante bien, porque hubo expresiones de ella en ese momento. Entonces, nuevamente traerse fuete a la discusión pública por insistir en una persona que tiene ciertas banderas ya levantadas, por no decir cuestionamientos o señalamientos, pues parecería que quiere cazar la pelea con alguien que le va a cuestionar mínimamente las minorías legislativas de por qué escoger a esta persona. No hay nadie con un historial de administración, de preparación académica, del servicio público, de todas esas personas que eran por miles que supuestamente habían enviado resumen. Claro, es prerrogativa de la gobernadora escoger a quien ella quiera, pero también la gobernadora ha hablado de los background checks y de la información que le deben traer antes de someter a consideración los nombramientos. Y esto ha pasado antes en otros gobiernos de los dos partidos. Uno se pregunta, pero hermano, ¿cómo es que el gobernador o gobernadora no sabía esto? Nadie se lo dijo en su equipo. Está teniendo un buen equipo ahí de recomendación de quién mejor pueda dirigir esa agencia, esa departamentalidad. Entonces, vuelvo y repito, uno se cuestiona hasta si que es que la gobernadora quiere levantar y traerse hacia sí misma ciertas controversias. Hasta el marciano que acaba de llegar y aterrizar pudiera pensar eso. Pero llegue usted a sus propias conclusiones. El asunto de la controversia del doctor Víctor Ramos en el Colegio de Médicos y Cirujanos,
que según inclusive la gobernadora, esto es un chisme de Carlos Díaz, actual presidente de la entidad, toma un giro distinto y bastante interesante, donde aparecen unos escuderos defensores, parece, del doctor Víctor Ramos, y le disparan entonces a Carlos Díaz. Le dicen, su inacción, doctor Carlos Díaz Vélez, fue lo que provocó que se perdieran esos 1.4 millones de aportaciones privadas. Para comenzar, un tipo de seguro, aseguradora médica respaldada por el colegio. Era tanto así que las iniciales de la corporación que se creó era CMC, Colegio de Médicos Cirujanos. Y que la semana pasada trasciende nombres de personas privadas que alegadamente no solamente nutrieron ese fondo, que se supone llegara a una cantidad de 5 millones y después tuvieron que cambiar ciertas iniciativas o ciertos objetivos de lo que querían llegar porque solamente pudieron recaudar esos 1.4. Y hubo que cambiar el proyecto de lo que originalmente se pensaba, nos dice la prensa escrita hoy. Lo que pasa es que por lo menos hasta ahora, 6:12 de la mañana, hoy lunes 17 de marzo del 2025, no trasciende de que a Carlos Díaz lo hayan demandado porque no se materializó esa situación. Lo que sí trasciende de la semana pasada en otro reportaje es que al doctor Víctor Ramos sí que lo demandaron estas personas, al menos 2 de ellas, de las 3 que se revela su nombre en ese reportaje, porque al final del día, luego de las aportaciones privadas, no se materializó la idea. Y trasciende además que quien representa al doctor Víctor Ramos en esas demandas es la hoy secretaria de Estado nominada Verónica Ferraioli. Y que su consultor en asuntos de gobierno era el hoy secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Eso está ahí, en blanco y negro. Porque hay un papeleo, como les decía ahorita, que tiene que existir. El paper trail, lo que le llaman, el rastro de papel. De todas y cada una de ese tipo de situaciones. Y montado en esto, ayer la delegación del Partido Popular Democrático, del Senado particularmente, Mariali González Huerta y Luis Javier Hernández, dice, gobernadora, esto está serio. Yo creo que es momento de que retire ese nombramiento. Y aquí evidentemente hay política partidista envuelta y nos lo dirá ya mismo el representante Ramón Torres, que estará con nosotros. Porque si yo te tumbo un nombramiento y tienes que echar para atrás, con que tengas que revertir tu posición y retractarte, ya automáticamente hay una ganancia política porque hubo un mal cálculo en algún sitio. Y ya pudieran denunciar, mira, ya se equivocó la gobernadora a 74 días. Eso es lo que busca la delegación del Partido Popular con este tipo de solicitud de buena fe a la gobernadora. Más de una persona pudiera quizás considerar que no es de buena fe, pero bueno, ahí se los dejo sarcásticamente. No obstante, ante esta situación y controversia, no sale cualquier persona, salen unos médicos prominentes y sale hasta Linda Ayala, que tiene que ver con el componente de farmacia y que es muy reconocida en su profesión. Y lo que pudiera interpretarse como una defensa de Víctor Ramos, no necesariamente es así. Es un cohete directo para Carlos Díaz. Porque dicen en esa manifestación pública, oye, es que tú te sentaste encima de eso. Y encima de otras cosas administrativas también por 7 meses. Porque estaba y que contenido en unas cajas y que él no había encontrado todavía la silla y la puerta del baño en la oficina. Y que ese arrastre de pies entonces fue lo que provocó el que no se materializara la iniciativa para llegar al objetivo de fundar ese tipo de propósito, ¿verdad? De crear esa aseguradora basada o respaldada en el Colegio de Médicos Cirujanos, y esto se ha logrado en otras entidades antes, como en
En la misma Centro Unido de Detallistas es uno de los mejores ejemplos. Entiendo que la Asociación de Maestros en un momento también lo logró. Ha habido otras entidades que agrupan gremios de profesionales que han provisto para tener algún tipo de grupo o aseguradora o un respaldo de otra aseguradora para el beneficio más económico de sus miembros. En este caso, lo que se prospectaba era hacerlo para la ciudadanía, crear un tipo de aseguradora más asequible. Pero no solamente se queda ahí, porque se trae el asunto entonces de que inclusive el Colegio de Médicos Cirujanos había llegado a unos entendimientos por votación de que se iba a dejar manos afuera el opinar sobre la nominación del expresidente Víctor Ramos. Y dicen, mira, también violentó eso Carlos Díaz Vélez. Se había tomado una determinación por el organismo rector del cuerpo, la Junta o como se llame, y dijimos, no, nadie va a opinar sobre la nominación del doctor Víctor Ramos. Y también violó ese acuerdo Carlos Díaz Vélez. Él es el culpable de que se hayan perdido los chavos y él también ha sido renuente a los acuerdos conciliados en el cuerpo que dirige. Esa es la que hay. Eso es lo que salen ahora estas personas a decir, que parecería que es una defensa, a mi juicio, un poco tardía, si por ahí es que iban, para Víctor Ramos, porque ya hay más de un senador cuestionándose ciertas cosas allí. Y recuerden que esa pelea no era de 2, ni de 3. En un momento fue de 4 personas, el doctor Eduardo Ibarra, el doctor Carlos Mellado, el doctor Carlos Díaz Vélez y el doctor Víctor Ramos. Esas 4 figuras en un momento estuvieron en controversia y se sacaron hasta los trapitos de limpiar la plancha en un momento dado porque querían regresar a presidir o querían presidir por primera vez el Colegio de Médicos Cirujanos. Y fue un diálogo muy, muy álgido y subido de tono públicamente. Y ahí está los artículos de prensa escrita para tirar para arriba. De esa situación, desde yo diría, mano, ¿qué? 2003, 2004, por allá, en la época quizás donde más álgido estuvo fue en el gobierno compartido, de ese entonces para acá. Así que veremos a ver cómo repunta eso cuando le den la vista de confirmación a Víctor Ramos, que todavía no se sabe cuándo va a ser, ni qué va a pasar con Janet Parra. Pero ahora tenemos otro en la lista, que es Luis González, el director de la AMA nuevo, que también tienen que cuestionarle. No había más nadie, mano. En serio. No sé. Vuelvo y repito, parece que la gobernadora quiere tratar causas difíciles en su mandato. Este nuevo reclamo de independencia por los propulsores de la orden ejecutiva fatula esta, que parece que el niño símbolo ahora es el licenciado Rolando Emanueli. Y le han caído los cohetes durísimos. Oye, y qué bien, ¿verdad? Que como estructura o estrategia quizás mediática, llevamos unos cuantos días hablando de esta orden ejecutiva, para lo fatula que era. De hecho, hay una columna hoy del buen amigo, profesor y licenciado don Carlos, en el Nuevo Día de hoy, que tiene que ver, Carlos Díaz Olivo me refiero, no Carlos Díaz Vélez, Carlos Díaz Olivo, y la llama la infame orden, ¿no? Entonces, ¿por qué el mote de infame? Pues porque a más de uno nos ha molestado el que se haya utilizado algún tipo de mentira para atraer a la discusión pública. Es perfectamente válido que usted quiera propulsar y provocar la independencia como usted crea, pero no lo haga con mentira.
Y el asunto de que la orden ejecutiva estaba siendo redactada para la consideración de Donald Trump, ni nadie sabía que esto existía, eso fue una mentira, evidentemente. Y el utilizar una publicación de escasa reputación, pues más aún. Y eso quizás fue un mal comienzo, pero nadie puede dudar que inclusive eso ha sido lo que ha traído notoriedad, no fama, son dos cosas distintas. Y otro día explico la diferencia. Pero seguimos hablando de esto ya, 7, 8, 9 días, desde que empezó a salir esta información. Y ha provocado inclusive un ataque sobre la figura de Rolando Emanueli y los contratos que sostiene con diversos gremios, uniones y otras ramas anexas. El pasado viernes, el compañero de labores aquí, Luis Dávila Pernas, hizo todo un recuento a esos efectos en el programa de Rafael Lenín López. Primera pregunta, por razón de que no había sido quizás muy genuino, ¿verdad? Esta línea que primero se trae de que eso estaba siendo considerado. Y les decía que desde el saque, en ese primer artículo, cuando se hablaba de que la orden ejecutiva estaba siendo redactada en una oficina del Congreso para la firma del presidente, como son dos ramas distintas, eso no suele pasar. Y quizás al contrario, que se redacta en la presidencia y se envía a la legislatura. Esa hubiese sido un poquito más fácil de tragar. Pero la realidad es que como estrategia de discusión para el tema ha servido su propósito, porque seguimos hablando de esto y la gente tronando contra esto. Pero se vuelve a hacer el pedido a Casablanca, porque como el presidente está en ese high de hacer cosas ejecutivamente, aunque parezca que se requiere legislación, como les llevo diciendo aquí por semanas y no meses, y que en un momento dado esto pudiera provocar una situación entre los propios congresistas republicanos y Donald Trump por sus iniciativas, la cosa continúa y hasta ahora los únicos reveses que han tenido han sido en el tribunal, con diferentes cosas, particularmente lo que tiene que ver con la ciudadanía por nacimiento y la reversión más reciente de los despidos de empleados probatorios por la manera en que se hizo. Que eso sí está legislado, porque usted puede decir, es que esa agencia está creada por disposición ejecutiva, así que yo la voy a descrear, yo la voy a quitar, la voy a cerrar por disposición ejecutiva. Pero el problema es que el despido de empleados está contenido en leyes que el Congreso ha aprobado y presidentes firmados. Y para eso, para esos procesos, hay también un procedimiento legislado que parece no haberse seguido en estos casos. Así que por ahí va la cosa de la orden Fatula, la orden ejecutiva Fatula de la independencia. Y hay unos asuntos también interesantísimos. Ahora, mire, si usted tiene un carro eléctrico, a su costo, pero no tiene que tener el permiso de los titulares, usted puede tener su cargador en su parking, en su condominio. Mucho de qué hablar en cuanto a eso. Está complicada la situación porque tiene que haber unos estudios de sostenibilidad. Así que no crea que esto va a ser un free for all, ni que los otros condóminos se lo van a pagar. Cuando regresemos de la pausa, ya está con nosotros aquí el representante Ramón Torres del Partido Popular Democrático. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, el representante Ramón Torres. Buenos días, Ramón, bienvenido. Buenos días a ti, a la persona que nos ven a través de todos los canales medios. Contento, lunes nuevo, una semana nueva y mucho ánimo. Mira, hablaba de los nombramientos de la gobernadora, hay algunos más recientes, y meterse en ciertas controversias sabiendo que son personas que han tenido algún tipo de situación. Ayer la delegación del Partido Popular Democrático le pide a la gobernadora que retire el nombramiento del doctor Víctor Ramos a la Secretaría de Salud. Ya inclusive el senador Juan Oscar Morales, que preside la Comisión de Salud en el Senado, ha levantado ciertos cuestionamientos que quisiera fueran contestados por el gobernador. Acaba de trascender una información ahora del representante Jorge Navarro Suárez diciendo esto es un tiroteo de Carlos Díaz y es algo personal contra el doctor Víctor Ramos. La gobernadora parece haber ido
en esa situación, a pesar de que dijo, yo no voy a hablar más del tema, que conteste él. Entonces, este tipo de situación se sigue de una semana para la otra, se sigue postergando. Ramón, ¿qué debe pasar aquí? ¿Qué es lo más sensato? ¿Cómo le explicamos al marciano que esas controversias se sigan estirando en vez de resolverse de una vez y por todas? Mira, el hecho de que el representante Navarro salga a defender demuestra que hay un franco abierto de ambas partes, de quien está a favor y quien está en contra, dentro del propio Partido Nuevo Progresista. Juan Oscar Morales, en la Comisión de Salud, tiene como asesora a Carlos Mellado, no olvidemos eso, que es uno de los que estaba ¿verdad? En esta controversia desde el principio, que hablaba desde el 2004. Yo no recordaba que era tan atrás en el tiempo, pero es correcto, ¿verdad? Haciendo un search rápido en el televisor, gracias a la tecnología, pues me di cuenta que sí, que va tan atrás como el 2004. O sea que estamos ya en el año 21 de ese tiroteo. Pero demuestran dos cosas. Demuestra que el grupo, eso en inglés se llama el pool de talento, el talent pool de la gobernadora para los nombramientos, pues no es tan grande como ella decía, los 9,000 resúmenes, número uno. Eran 9,000 resúmenes, yo creo que eran más. Eso fue lo que inicialmente dijeron. Y número dos, que esa investigación, o ese, en inglés se llama ese vetting, que es verificar el vetting process, que es más allá de buscar en Google, es más allá de inclusive verificar inclusive hasta el crédito de las personas, y verificar inclusive las radicaciones de los casos que tienen los tribunales. Pues no fue tan bueno nada, porque vimos la situación ahora que tenemos con el de la AMA. Y pues yo creo que esto le va a traer problemas, ya le está trayendo problemas a la gobernadora. Yo creo que lo más sensato en el caso de salud es que lo retire. O sea, los comentarios en los pasillos del Capitolio y de los edificios, porque todo el mundo habla del Capitolio, pero también en los edificios aledaños, en los anexos, en la medicina tropical, es que este señor no tiene los votos en el Senado. ¿Y por qué extendido a medicina tropical? No, porque yo estoy allí. Nosotros. Yo estoy allí. Ese es mi edificio. Ese es tu dominio. Ese es mi edificio y lo añado para que pensé que algo estaba pasando allá distinto a lo que pasa en el mármol, pero bueno. No. Mira, pero en el asunto de Víctor Ramos, hemos visto cómo esto se ha ¿verdad? desenvuelto. Me parece que el que aparecieran alguien que lo defendiera de dentro del colegio se tardó un poquito también. Y entonces, ¿verdad? La salvación de él o la defensa de él seguía viniendo de la gobernadora, al igual que con Janet Parra. Entonces, meterse en otro voluntariamente, en otro asunto, porque tú podrás decir, y quizás no sea tan complicado, porque ese asunto de que no haya el rastro de papel de cómo él llega a una posición u otra, pudiera tener una implicación particular política, pero él no controla que no hayan enviado el papel a recursos humanos de una a la otra, porque el funcionario, ¿verdad?, va donde lo manden. Y hace lo que establece la instrucción, claro, ¿verdad? Pero el asunto del contrato al colaborador de la gobernadora está bastante fresco y reciente, y todo el mundo se acuerda cuando Yanira Raíces lo votó, ¿o no? Y fue en el proceso de que ¿El marciano se acuerda? Ya estaba en el proceso de recuento, recuerdo que ya había pasado las elecciones y no se había hecho la juramentación. Ese proceso entre pero noviembre. No fue después de la primaria. Que se le da. Podría ser ahora mismo. Fue después de la primaria, fue entre la primaria y la elección. Pero sí. Metían las guaguas aquellas de sonido, se van. Lo recuerdo, sí. Pasó también en corrección. En corrección también pasó, lo sé. Pero ciertamente está bien fresco, o sea, está muy reciente la situación y fue una situación, pues, un tanto burda también, porque era un contrato 30 y pico mil pesos mensuales a un colaborador estrecho de ese proceso. Y no solamente eso, la acción que toma. Excelente profesional, me refiero al amigo y abogado Oriol Campos. Colaboramos por 20 y pico de años en la Asamblea Legislativa, él de un lado, yo de otro, ¿verdad? Pero es un profesional de excelencia. Lo que pasa es que levantaba sospecha el que un contrato de meses, por eso es que yo creo que era antes de la elección general, porque era en esos meses antes de que cambiara el gobierno. Y ciertamente, o sea, me uno a las palabras que dice, o sea, la calidad de profesional no se está cuestionando. Claro. Lo que se está cuestionando es cómo se ve la situación y la acción que toma finalmente la secretaria. Porque si la Secretaría de Educación en aquel momento de Yanira Raíces hubiese entendido que no había ningún problema, pues lo hubiese dejado allí. Sí. Pero inmediatamente... él mismo renunció al contrato, hay que decirlo también. Pero ella despide a la persona, este señor, que no recuerdo el nombre. Luis González. Luis González, que es el que nombran a la AMA en este momento, y despide a la persona, o por lo menos como una posición de confianza, pues le retira la confianza. Sí. Ese es el término correcto, ¿verdad? Pues esa acción evidentemente demuestra que fue algo que se hizo sin el consentimiento de aquel momento la administración. De acuerdo. Así que, pues nada,
Veremos a ver qué sucede, veremos a ver. No dudo que este señor Luis González, yo no lo conozco, no dudo que pueda tener los requisitos mínimos para el puesto, pero evidentemente se ve, al menos raro se ve la situación. Claro. Mira, otra de las cosas que trasciende de la... Digo, no hablamos de eso, de que el pedido que hace Mariali y Javi para estos propósitos, si ¿están de buena fe o esto es política? Todo el tiempo es de buena fe, el Partido Popular no hace nada de mala fe. Ok. Pero ciertamente el Partido Popular tiene una encomienda que nos dieron en la urna. Pero si se limpian a uno, pues bueno, es una rayita en la solapa, pero ¿no? fíjate que la petición no viene en contra de alguien que está haciendo bien el trabajo, que te podría mencionar por traer el ejemplo. Víctor Ramos no está haciendo buen trabajo. Bueno, pero tiene un señalamiento, tiene una sombra en su una cosa es una allí. cosa y otra cosa es otra cosa, como decía un jefe tuyo. Pero puede ser un buen, no recuerdo, sí. puede ser una buena persona, pero si no tiene los requisitos y no cumple o tiene sombra en su momento de nombramiento, pues yo creo que... Pero pudiéramos separar esas sombras del desempeño. Porque la verdad es que el doctor Víctor Ramos en semanas recientes, igual que decimos lo bueno, decimos lo malo, se ha visto inmerso en la situación de los cierres de las salas de emergencia, supuesto, y ha logrado algo. Y no tengo problema con eso, pero fíjate que la solicitud de ellos es en cuanto al nombramiento, no en cuanto al desempeño. Traigamos, por ejemplo, para efecto el ejemplo, el de la policía, Joseph González. Nadie está pidiéndole la renuncia ni que se vaya Joseph González, porque González es, ¿verdad? Sí. Creo fallar. González Falcón, porque entendemos que está haciendo un buen trabajo, que fue un buen nombramiento. Nadie lo solicitó. Sin embargo, oye, no lo dice el Partido Popular, pero lo dice la demanda. No tenía cuestionamiento y ha tenido un buen desempeño. Precisamente. O sea, por eso te digo, se puede separar el desempeño de los cuestionamientos en el nombramiento. Y por eso es que la petición... De vidas pasadas. Por eso la petición va dirigida al nombramiento y no al desempeño. Sí. Otra de las cosas que trascienden en cuanto a Víctor Ramos, antes de movernos del tema, es el asunto de que como que se había negado que había habido una invitación cariñosa a una cosa que se llama el Gran Jurado por utilización de fondos durante la pandemia, de fondos de esos que se dieron, que dicen que hasta se pagó el salario de Víctor Ramos en cuanto a eso. Y trasciende a final de semana una copia de esa invitación amistosa y cariñosa alegada invitación a Víctor Ramos a participar del Gran Jurado. Si a ti te están investigando, ¿te invitan al Gran Jurado? La realidad es que no. Y yo no puedo... el último que... Yo no puedo quitarme el sombrero aquí de abogado, que hasta hace poco vi casos en los tribunales. Presunción de inocencia. La realidad es que no. Una invitación al Gran Jurado tradicionalmente y puntualmente sucede a los que son testigos. Y esto fue hace un año, en enero del 2024. Okay. Y aquí, ¿verdad? Sin que parezca que estoy defendiendo al doctor Víctor Ramos. Sí. Si un fiscal tiene prueba en contra tuya y la lleva a un gran jurado y el gran jurado le da el visto bueno para que te acuse, tiene 10 días para arrestarte. O sea, entre otras cosas. Entre otras cosas. O sea, y un fiscal que entienda que hay causa porque si te lleva al gran jurado es porque entiende que hay causa. Pero el gran jurado tiene un campo de acción, un término que en cierta manera puede ser prorrogable, pero se extingue si no pasa nada en cuanto a la investigación. En cuanto a cuánto puede estar reunido el gran jurado en la investigación convocado. Ahora, si hay una determinación de que el gran jurado decida vas a arrestar a fulano de tal, una vez el indictment ese indictment sellado solamente tiene 10 días para ejecutar la orden de arresto, ir a tu casa a buscarte. Pero parecería que la investigación no ha culminado en ese respecto, Ramón, y que por eso es que, ¿verdad?, sigue ahí y que esa parte que tiene que ver con jurisdicción federal no necesariamente se ha sabido más nada o no han citado a más nadie, ¿verdad? Porque usualmente sabemos por gente que voluntariamente da cierta información, pues hay un aspecto secreto y hay un aspecto que no es secreto, público, que es público, ¿verdad? Al final del día, aquí lo que se está trayendo a la luz pública es una aparente mala administración de dinero dentro del colegio de médicos. Si hay una acusación criminal, pues ciertamente y eso para se verá consideración del partido o de la delegación del Partido Popular, esa vida pasada o esta mala administración pasada pudiera incidir es suficiente para que no sea confirmado. De hecho, hay demandas, unas que prescribieron y las radicaron más radicadas y otras que están vivas en el tribunal. Son documentos que existen. Hay una nueva vicepresidenta o subsecretaria. Priscila Silva. Hablar de eso cuando regresemos ahora de la pausa, porque es refundadora también.
también con qué se come esa refundación. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Vamos dialogando con el representante Ramón Torres. Ramón, me quedé preguntándote acerca de este nuevo nombramiento de Pablo José Hernández. Ahora todos somos refundadores, todo el mundo es refundador, hasta Jennifer González puede ser refundadora del PPD. Bueno, yo dificulto que ella quiera hacerlo, pero cada vez sí, que se hace un nombramiento es el fundador que ese me escucha, concepto, ese es el concepto que se está acuñando, se está utilizando, pues, para que las personas que decidan entrar, no solamente donando en dinero efectivo, ¿verdad? En dinero, aportaciones económicas, sino que también trabajen dentro del proceso de la refundación, tenga, ¿verdad? Es un concepto, ¿verdad? Que se está acuñando. Este nombramiento necesario, nombramiento que habla de él en el reglamento del Partido Popular, tiene un trabajo, dice lo que tiene que hacer, eso tiene unas responsabilidades específicas dentro del reglamento, unas funciones. Y esta joven, la licenciada Silva, muy buena, trabajó no solamente en Senado, trabajó también en Cámara, conoce mucho del municipio, estuvo en el municipio de Trujillo Alto, es mayagüezana del oeste como yo. Y yo creo que va a ser un excelente trabajo. Yo creo que un excelente nombramiento por parte del presidente. ¿Cómo se refunda lo que ya está fundado? Y eso pudiera provocar que gente de la vieja guardia del Partido Popular se moleste. Eso podría pasar. Yo no voy a tapar el cielo con la mano. La realidad es que lo que se está tratando de hacer es demostrar que el Partido Popular es un partido de centro, que cabe todo el mundo, que la refundación lo que significa es que ya hay un partido, hay una marca, hay una pava, hay una visión, pero que estamos modernizando ese concepto, modernizando desde el punto de vista de las redes sociales, de la visión de lo que la gente va a ver del partido, de lo que son los que estamos allí dentro del Partido Popular, y ciertamente hay cosas que se van a repetir y hay cosas que no van a suceder. Mira, las recaudaciones, yo te hablo claro, las recaudaciones están mucho mejor que en otros momentos, por las razones que fuesen. No es too much o, ¿verdad? Demasiado, muy rápido, de cosas nuevas, implementación nuevas para un partido que yo creo que es el más longevo actualmente para ese propósito, y que se reconoce que su fuerza electoral es gente ya de 50 plus. Bueno, lo que pasa es que lo que se está haciendo inicialmente es... Pudiera ser un miscálculo político. Es estructuralmente, o sea, lo que se está haciendo, estructura de la administración, estructura de lo que se está... no de cambiar, sino de reformular lo que ya teníamos. Yo creo que no le va a caer mal a ningún grupo de ese estilo. En algún momento, cuando se toquen temas sensitivos y sensibles en el sentido de definición, en el sentido de hacia dónde vamos de las próximas elecciones, en presentarle al país, plan de gobierno estoy hablando, ¿verdad? Sí. Pues en ese momento habrá que sentarse con todo el mundo, y no dudo que haya gente que esté de acuerdo y que no esté de acuerdo, pero oye, en la mesa de diálogo todo es posible, y algo que yo he aprendido recientemente con otro trabajo que tuve, es que a veces las cosas que nos unen son muchas más que las que nos separan, y esas cosas que nos unen hay que fortalecerlas. Perfectamente válido, pero casi siempre, y quizás a lo mejor es una línea de romper la estrategia, ¿verdad? Se traía a estas posiciones gente que tuviera algún reconocimiento, porque habían participado en la política activa, porque fueron alcaldes, alcaldesas, y entonces, ¿verdad? Tú tienes, por ejemplo, un Ernesto González, que es el comisionado electoral. Tienes a esta joven que algunos la conocen por haber, ¿verdad? Pero no tiene ese reconocimiento a nivel isla, quizás, para que tenga una trascendencia. Sí, es la enviada o la designada por Pablo José, que tiene ese reconocimiento, evidentemente, no solamente por ser familia de quien es familia, sino por también ocupar el puesto de comisionado residente y ahora presidente del partido. Pero usualmente lo que hacía tradicionalmente el partido era traer personas reconocidas, cosa de que nadie pudiera impugnar sus decisiones y que tuvieran algún tipo de contundencia, como decía, mira, por aquí es que vamos, no es que, pues déjame llamar a Pablo para que me autorice. O sea, no puede darse ese tipo de situación como la que vimos en Ponce el año pasado, cuando a un expresidente de la Cámara y figura prominente no se le permitió ser delegado presidencial allá en Ponce. Y todos sabemos cómo terminó esa situación allá en Ponce, ¿verdad? Sin entrar a eso, pero
¿No se corre el riesgo al hacer el PP de estos nombramientos? No necesariamente, porque este nombramiento específico de la subsecretaría, la función principal es el día a día y la administración de la estructura del partido. Ya. A cuándo se paga el agua, cuándo se paga la luz, cómo se mantiene el estacionamiento limpio, las áreas alrededor, cómo es la relación entre la cosa administrativa. Esa es la función principal del subsecretario. Y ciertamente cubrir al secretario cuando no puede hacerlo. ¿Quién es el sub de anterior? ¿Era Juan Luis? ¿Con quién? ¿A quién tenía? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Pero Juan Luis había corrido para alcalde. Juan Luis corrió para la legislatura. Y Manuel Calderón también. Manuel Calderón, exacto. Y tiene una figura de esa manera. Yo recuerdo la subsecretaria de la presidencia de José Luis Dalmau era Nina Valedón. Okay. Que era el momento había corrido. Veces. Pero yo creo que es una buena decisión. Yo creo que la experiencia que Priscila Silva trae, la licenciada Silva trae, es una experiencia no solamente de la legislatura, sino del municipio. Y aquí, si algo se demostró en estas pasadas elecciones, que el Partido Popular, donde está fuerte, duro, y donde tenemos que empezar ese proceso hacia la próxima elección es en los municipios. Porque al final del día, el Partido Popular retuvo muchas más alcaldías que el otro partido. Mira, ¿qué te parece la protesta esta en Rincón? La gobernadora las llama desacertadas. Es un paseo peatonal y de bicicleta. Los árboles que se habrían de tumbar se iban a replantar en otro lado. Y parecería que la agenda va en otra línea y no necesariamente a la viabilidad o inviabilidad del proyecto para zona marítimo terrestre. Tuvimos aquí la semana pasada al representante Che Pérez, que tú sabes que ese es el patio de Che, y nos decía que él entendía que de la manera que estaba confeccionada por la cuestión de la erosión costera y demás, tenía sus problemas. Obviamente el alcalde y él no tienen la mejor relación, pero ¿qué te parece este tipo de situación y ya empezar a ver este tipo de protestas en la administración de Jennifer González? Mira, derecho tienen a protestar. Okay. Lo que no tienen derecho es a amenazar de muerte al alcalde. Okay. Eso sucedió la semana pasada. Hay una investigación abierta. Una persona que fue no fue por teléfono ni una notita, fue a la alcaldía directamente y hizo ese tipo de expresión. Oye, y lo digo no solamente con el alcalde, que es mi amigo Carlos López, sino con cualquier funcionario electo, con inclusive hasta la gobernadora que no es de mi partido. Eso no hay derecho a hacerlo, no hay, y la persona que lo haga hay que procesarla, porque eso no se puede permitir. Yo he dicho varias veces, y esto va un poco a lo que mencionas de la gobernadora, que me parece que este grupo de manifestantes profesionales lleva rato buscando retar en los tribunales dos cosas, que son considerablemente recientes, Ramón. El manifestarte y detener una obra pública, o sea, una obra de construcción o función pública, whatever that means, o lo que pueda hacer. Y el que se agrave el delito, ¿verdad? Porque ambas cosas son delitos, pero se agrava si vas encapuchado. Correcto. Y yo creo que ellos tienen una perspectiva constitucional en cuanto a esa tipificación de delito de esas dos cosas y que quieren buscar que algún tribunal lo declare inconstitucional. ¿Qué te parece? Derecho tienen. Poniéndote el sombrero de abogado. Y derecho tienen. Lo que pasa es que si lo van a hacer de esa manera, que es por los canales correctos, la acción debe ser protesta, déjate arrestar, déjate erradicar el caso y cuestionan los tribunales. Ya. No es que montes la protesta, dañes propiedad, trates de agredir a la policía que está haciendo su trabajo y que vayas y amenaces al político porque no piensa igual que tú o porque tiene otra función distinta a la que tú entiendes que debe tener, y no veas las opciones. O sea, el representante Che Pérez tiene una opción al proceso. Recuerdo que él hablaba de que el muro de contención no se hiciese en el área que se tiene que hacer, que se haga en otro lado. Yo no la he visto completamente, pero me parece que es una opción lógica y tienen que sentarse al diálogo. O sea, si ellos entienden que esto no puede hacerse, la desobediencia civil o la manera de tú cuestionar todo esto es de esa manera. Protesta, déjate arrestar, déjate erradicar el caso y cuestionar los tribunales. La mayoría de estos grupos protestan por el acceso a la playa. Usualmente. Básicamente, ¿verdad? sí, básicamente. Y ahora que le dan el acceso a la playa también lo protestan. Están protestando también. Fíjate que, y quería tu insumo en cuanto a esto, el tú detener una obra de construcción, estás impidiendo el trabajo de unos seres humanos diariamente, ¿verdad? A que se gane su sustento, porque no tienen la culpa los que están trabajando allí, que los contrataron para eso. Ni el guardia de seguridad que está velando, que también le cayeron encima la semana pasada, no físicamente, ¿verdad? Pero despotricaron contra el guardia de seguridad.
Y contra los Y policías la ni se policía diga. ni se diga. Pero el asunto de detener una obra de construcción partiendo del punto de que estás irrumpiendo los derechos de otro, pero debería ser delito. Debería ser punible criminalmente. Bueno. Está ahora mismo en el Código Y no Penal. permitir que alguien trabaje. Está en el Código Pero Penal está. ahora mismo y se presume constitucional. Eso habría ¿De que acuerdo? llevarlo, para que lo declaren inconstitucional, ¿verdad? Cuestionando la manera que es cuestionado. Se han radicado múltiples proyectos de ley para eliminar ese artículo, que recuerdo que nació por aquella situación de Paseo Caribe. Claro. Y por el Costo millonario, la figura emblemática de Tito Kayak, ¿verdad? Que no se dejaba arrestar y que recuerdo que bajó por una grúa y se perdió entre el Puente Dos Hermanos y la cosa. Un kayak. ¿Nunca lo encontraron? Nunca lo encontraron. Si debería o no debería, pues mira, yo básicamente es mi opinión final. Tengo que tener mucho cuidado con ella porque podría llegar ante mis manos para votar o no votar y no quisiera adelantarla, ¿verdad? Pero todo proyecto, siempre y cuando tenga la documentación necesaria y toda la información necesaria y esté en ley, yo creo que no debería detenerse. ¿Y el encapucharse? Bueno, si tú te vas a Con encapuchar... con esa yo tengo más, porque estás tratando de hacer algo que no harías Por si te eso, están mirando. si te vas a encapuchar para cometer un delito, pues evidentemente tiene que ser un Pero es que no es agravante. para cometer un delito, es para protestar. Y la protesta no es delito. Pero lo que pasa es que dentro de la protesta viene entonces el tirar la piedra, el tratar de jalar la cabeza al policía, el No tratar siempre. de agredirlo. Pero tradicionalmente lo que sucede... No sé. Con esa tengo un poquito más de dificultad para justificarla, pero está en el Código Penal y como tú dices, no se ha retado. Agradecido que estuvieras con nosotros en la mañana Gracias de a hoy. ti, gracias Siempre a todos grato ustedes. hablar de todos estos temas que a veces parecen técnicos, pero es nuestro diario vivir. Cuando regresemos, mire, otro consejo asesor, esta vez para presentar el presupuesto. Hablaremos con el representante Eddie Charbonnier aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López y a las noticias durante el día. Me acompaña también, como todos los lunes, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el buen amigo Eddie Charbonnier y Chinea. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti, a los amigos que nos sintonizan, a Lachero y a tu mascota. No, mascota no. Acuérdate que la mascota era el otro. Este baja de vez en cuando y le explicamos cosas para que lo pueda entender. Se ve tranquilo. Sí. Representante, se apretó el paso, parece. La gobernadora ha presentado o está presta a presentar proyectos adicionales de administración y entre ellos se caracteriza que hace otro comité, pero este va a ser para provocar que cuando esa hoja de presupuesto de las agencias le llegue a usted, allá a la comisión, pues esté todo chuchupán y no hayan de momento exabruptos que pudieran representar alguna oposición de la Junta o de cualquier otra persona. ¿Con qué se come eso? Ese combo viene con papitas y refrescos, se puede cambiar las papitas por manzanita y el refresco por agua. ¿Cómo es eso de consejo asesor de presupuesto? Mira, como bien tú mencionas, la gobernadora creó un comité por orden ejecutiva que está compuesto por el director de AFAF, el director de OGP, el presidente de la Junta de Planificación, obviamente Hacienda, que son los que manejan los temas fiscales de Puerto Rico. Y la meta es bien sencilla, es básicamente hacer lo que es el cumplimiento con la ley promesa, porque si que... Representante, deme esa composición de nuevo, porque hay uno de los componentes ahí de nuevo, que está... Para no fallarle y no dejarte ninguno no fuera. Entiendo. Va la presidente de la Junta de Planificación, secretario del Trabajo y Recursos Humanos, director ejecutivo de AFAF, secretario de Hacienda y el director de OGP, que va a ser el que va a estar dirigiendo el grupo, presidiendo el grupo. Me mencionó a AFAF ahí. Sí, señor. Pero si AFAF lo que brega es con la Junta y con cosas federales de promesa, ¿qué tiene que hacer metido en el presupuesto en esta etapa? Bueno, porque AFAF es la agencia que viene siendo el híbrido, básicamente lo mismo que lo que hace la Junta para nivel local y tiene un miembro sin voto, ¿verdad? Pero con participación en la Junta de Supervisión Fiscal. Y entiendo que la razón que está no tan solo es porque es el que maneja los asuntos financieros, sino es la voz en la Junta. O sea, que puede estar dando fe en la Junta, las reuniones que hace la Junta regularmente, darle resultado de lo que está O sea, pasando. que le en el está gobierno de dando Puerto Rico. acceso al documento que más adelante habría de defender. Claro, lo tiene que defender la Junta. Además, es la persona que, aunque no tiene voto en la Junta, es el miembro que representa al gobierno Por de Puerto tanto, Rico. lo que se haga acá abajo va es quien le va a tocar informando y le va defenderlo. O sea, diciendo- que desde la confección lo traemos a la mezcla a que ayude en el proceso que va a presentar ese Eso es jefe de agencia, que después se lo va a presentar a OGP, que después se va a presentar a la Cámara de Representantes para que comience el proceso. Eso es correcto. Y ¿Tiene sentido? Claro, y la razón es hacer las dos cosas en una. Ok. Primero, tener cumplimiento interno. Y segundo, aquí todos queremos no tan solo presupuestos balanceados, poder lograr que Puerto Rico regrese a los mercados, sino también sacar la Junta de Supervisión Fiscal.
Y la única forma que la vas a sacar está establecida en la propia ley, es cumplir con las métricas. Y lo que este comité está adelantando, fíjate que incluye también, hasta cierto punto, respeto al trabajo que hace la Asamblea Legislativa, porque una de las metas que trae la gobernadora es que exista tiempo suficiente para que el legislador, tiéndase Cámara y Senado, pueda hablar del presupuesto de Puerto Rico. Que ya lo conoce muy bien, en la habiendo práctica, presidido la Cámara. Claro, ya fue representante de distrito, representante por acumulación y presidió la Cámara. Así que sabe muy bien lo incómodo que puede ser por ley para la legislatura, que tú le envías un presupuesto en mayo y te queda básicamente un mes para verlo, cuando son 100 y pico de agencias. Y si la constitución es, yo creo que un documento bastante perfecto. La razón que tiene los pesos y contrapesos es bastante bueno. Uno de ellos es que tú puedas evaluar que el dinero que te pidió el jefe de agencia un año, lo usó el año el año subsiguiente. Te explico un ejemplo básico. Si fuese el precinto 1, pues ponle que el Departamento de Educación me dice en la vista que necesita $1 millón para poder mantener las escuelas al día. Pasó ese año. Yo le puedo preguntar, venga, ¿qué pasó con el millón que yo te di? Veo las escuelas mal todavía. O al revés. Digo, el millón que te dimos mejorar las escuelas, ¿crees que se puede asignar más dinero para que sigan mejorando? O sea, que esa fiscalización es buena. Lo que quiere la gobernadora es que este documento, una vez llegue a la legislatura, primero con muy suficiente tiempo, porque hoy día, recuerda que una vez lo que decía la Constitución, que era que el gobernador usualmente da su mensaje de situación de Estado, históricamente lo daban para abril, todos los gobernadores presentaban presupuestos para esa fecha. La legislatura, principalmente la Comisión de Hacienda de la Cámara, tenía hasta el 25 de junio para aprobar un presupuesto, después quedan los 5 días adicionales, pero después de promesa, como hay un calendario adicional que comenzó ya en marzo, el gobernador te viene enviando, y no es culpa del gobernador de turno, ¿verdad? Es las discusiones entre el borrador, lo que envía la Junta, termina llegando a la legislatura a finales de mayo. Y eso lo que también... te deja con un tiempo bien corto para tú poder operar, ¿verdad? Evaluar y poder reasignar partidas o fiscalizar, que es la labor principal del legislador. Y aunque seamos del mismo partido, créanme que hay fiscalización. Cada legislador de distrito va a asegurarse que su distrito o el pueblo que representa esté bien. Por ejemplo, si la gobernadora mencionó que iba a venir una carretera para X pueblo, tú puedes estar seguro que ese miembro de la Comisión de Hacienda o ese legislador en el hemiciclo va a estar pendiente que ese dinero para su carretera esté, o para su escuela, o para sus ambulancias, o para las amas de llave. O sea que esa parte es importante. Yo creo que me alegra muy bien lo que ha hecho la gobernadora, y de paso va de la mano con lo que la Junta ha pedido si quieren que la Junta se vaya. Y yo creo que hay un consenso general que todo el mundo en Puerto Rico quiere que la Junta se vaya. Pero una cosa, como siempre he dicho, es el discurso bonito de la poesía y la cosa, y otra cosa es la acción. Si tú quieres que realmente se vayan, tienes que haber cumplimiento. Y este paso es un paso de avanzada a la gobernadora, con miras a cumplir, que exista desde el propio gobierno. Eventualmente, ese comité ejecutivo, te aseguro que de ahí van a salir varios proyectos de ley para que exista la zapata o el mecanismo completo para que Puerto Rico no vuelva a caer en el impago, no vuelva a caer en la quiebra, lo que estuvo en el pasado. Digo, había otro asunto de celebrarlo en esa fecha, todo ese proceso de representante, y era que a abril 15 más o menos ya se sabía también cuál iban a ser, cuánto iba a recibir en la Hacienda en las contribuciones sobre ingresos. Pero decía la semana pasada, luego de haber hablado con usted, que el que se haya, ante los ojos de muchos, retrasado la presentación de estos proyectos de administración, que algunos, como la separación del DSP, de la policía, del negociado de la policía, del Departamento de Seguridad Pública, y otros cambios que se quieren hacer, de consolidaciones, cualquier cosa implica un gasto de dinero. Entonces, sabiendo que eso viene por ahí, pero no teniendo la idea de cómo va a terminar, va a ser muy difícil confeccionar este primer presupuesto, porque tendría usted que separar espacio para algo intangible a estos momentos, que no se sabe cómo va a ser la idea de fortaleza de que se haga. Entonces, eso dificulta esa labor también, pero pensaría yo que si va a haber este comité, trabajarán con esas ideas pendientes que pudieran existir, ya sea para energía, para permisos, los pilares de los comités que están trabajando. Todo eso, usted tendría que separar espacio en ese presupuesto para satisfacer la necesidad de la gobernadora, ¿no? Del pueblo, de la gobernadora, y añado otro punto importante. Es la iniciativa de la administración. De la administración de la gobernadora, pero también añado un punto, que ese jefe de agencia, cuando vaya a las vistas de presupuesto, va a ir más preparado. Porque ya está reunido, antes de llegar a la legislatura, ya tiene resumido. ¿Ya lo foguearon? Claro, no, y sabe cuando le vaya a preguntar, ya sabe la respuesta. Ya. La respuesta no que me la conteste tipo examen, sino que ya sabe específicamente a lo que va a legislador a preguntar, a verificar las partidas, y ha tenido comunicación con su equipo completo en ese comité, porque a veces, aunque tú no lo creas, y esto es algo cultural del gobierno, no siempre las agencias se comunican entre ellas. Y lo vemos cuando hacemos vistas públicas de fiscalización. Al componente fiscal verse obligado a reunirse, que debería hacerlo siempre, ¿verdad? Pero esta vez ya se convierte en obligatorio. En este comité especial, pues nos adelanta un montón el trabajo que tenemos que hacer, y como bien tú mencionas, cada proyecto tiene impacto fiscal. El único proyecto que podemos decir sencillo, que no tendría ningún impacto, es cambiar el nombre de una calle o algo, y aún así hay que pagar el letrero. Así que, pues, porque si le cambias el nombre de una calle o le pones un nombre,
Obras Públicas tiene que invertir en el pedacito de metal o de aluminio que se coloca. De acuerdo con para el la calle. cambio de Felisa Rincón de Gautier a Carlos Romero Barceló, digo, eso no es su precinto, pero es San Juan, sigue siendo San Pero Juan. se le cambió el nombre, yo no sé Se qué le va era a Felisa. cambiar el Bueno, pues yo sé nombre, que para que un proyecto de Don propusieron. Carlos, no sabía que se llamaba Feliz, doña Felisa. Bueno, lo que pasa es que lo Pero- hizo Carmen Yulín Cruz, pero por siendo orden una carretera ejecutiva- estatal, por una ordenanza Ah, no, pero municipal, ya eso no parece que fue. aplica, hay fallo de la alcaldesa. Porque el municipio tiene jurisdicción sobre asuntos municipales, las calles municipales. Debe haberlo hecho con sus legisladores cuando lo tuvo Ya. en el pasado. Claro que estoy a favor que se honre la memoria de don Carlos Romero Barceló. Dile, Exalcalde de San Juan y excomisionado y exgobernador. divagamos hacia otro tema, pero representante, en el asunto de presupuesto, ¿esto pudiera propiciar que no vaya a haber esa consabida disrupción en el proceso de que la Junta diga no, el que tú hiciste no me gusta, el que baje el mío, y después quedarnos con la incertidumbre de si vamos a contar con la cantidad de presupuestos balanceados conforme el criterio de la Junta que requerimos para consolidar promesa y salir de la Junta de Supervisión Fiscal? La historia es Esto es un stepping stone para eso. totalmente, Siento. y la historia es clara. Fíjate que el pasado, cuando se trató de confrontar, por lo mismo, una cosa es el poema, una cosa es lo chulo que se puede escuchar, Claro. otra cosa es la realidad. Cuando se trató de hacerle en el pasado, ¿qué terminó sucediendo? Que la Junta impuso el El presupuesto. de ellos. Y se le cortó presupuesto a la legislatura, hubo unos recortes en otras áreas. Esta vez, tanto la comunicación con la Cámara, en la comisión que yo presido, es excelente con la Junta. De igual forma, la gobernadora tiene buena relación con la Junta también, ¿verdad? La comunicación que es clave. Y esto va una cosa a la mano de la otra. Aquí todo lo que buscamos es el mejor interés para Puerto Rico, que se pueda cumplir por los compromisos programáticos, que las agencias puedan dar el servicio. Y a su vez también cumplir con los propósitos para que Promesa pueda salir de Puerto Rico a la Junta y se cumpla con la ley. Y esta comunicación me parece que es clave. Igual te digo, observa este comité porque de ahí va a salir legislación, que es lo que hace falta todavía para establecer ese andamiaje para que Puerto Rico no caiga de nuevo. Ponle que en 5 años salgamos de la Junta, se fue. No queremos otra Junta después, no queremos caer a la quiebra, o sea, de nada vale. Aquí la idea es que exista un andamiaje legal mediante proyecto de ley que la gobernadora pueda establecerlo. Eso pudiera pasar, representante, porque yo sigo escuchando eso de que, y viendo mucha de la legislación que se presenta también, que no tiene todavía presentación de legislación sin fondo de dónde nutrirla, ¿verdad? La realidad es que eso pudiera pasar bien fácil. Bueno, fíjate que no, yo tengo más esperanza que tú y lo estoy viviendo. Nosotros hicimos un caucus hace poco en la Junta de Supervisión Fiscal y se le permitió a todo el caucus completo del PNP escuchar los planteamientos de la Junta, que básicamente es cumplir con la ley promesa. Buenos o malos, ellos cumplen con una ley que le impuso el Congreso a Puerto Rico por ser colonia. En el caso nuestro tenemos la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa que va a hacer scoring, nos va a medir cuánto cuesta cada proyecto. Pero la parte que más me da esperanza es que el pueblo que nos escucha y nos ve sabe más, como dice en la calle, sabe más que eso. Si tú prometes algo, la gente va a saber que tienes que buscar dónde están los chavitos para cumplir con Hubo con dos esa promesa. proyectos esta semana en la Cámara de Representantes que no tenían ni tan siquiera el estudio solicitado a la OPAL. Bueno, pues, no lo he visto, pueden radicarlo, pero cuando El de lleguen, las guardias municipales, que lo cuando discutimos lleguen a la recientemente. Comisión de Hacienda, pues lo vamos a evaluar. El proyecto que tú mencionas de los policías municipales fue Senado, ¿no? Ese no fue, ¿Fue Senado? hay uno que fue de Senado. Ok. Es que hubo dos y confundieron el de la Cámara con el del Senado. Fue un proyecto del Senado que tú mencionas que habla de No, pero era establecer- de la Cámara, pero era de Ángel Morey. Sí, pero hubo otro, el que tú mencionas del salario de los policías municipales. De darle más responsabilidades y obviamente incrementándole Claro, el rango. si tiene que ver con asuntos fiscales, digo, ahí es un poquito está más delicado, porque tiene que hablar con los alcaldes, porque ya eso ni siquiera tiene que ver conmigo ni con el Estado. Esos fueron los primeros que fueron a decir que los no tengo alcaldes tienen chavo su para pagar eso. presupuesto y los alcaldes y lo han hecho. Eduardo O'Neill en Guaynabo lo aumentó eso de la policía municipal, yo creo que ya por 2.800, 3.000 y pico, Romero 3.000. también. El alcalde de San Juan, 2.500 y pico, más bono cuando los cadetes firman en San Juan, o sea que Bayamón lo va a subir en estos días. O sea, cada alcalde, dependiendo de su realidad fiscal, creo que a Carolina también les paga muy bien, dependiendo de su realidad fiscal, Cagua. pues le va a pagar Cagua igual. Pero al final, yo no puedo estas imponerle. iniciativas, acaba de ocurrir una, ¿verdad? Que no sé si la vio de Jorge Navarro, que, ¿verdad? A muchos nos puede parecer de poder reclamar el crédito por pensión alimenticia de los padres que no custodios, ¿verdad? Pero obviamente eso recibe un impacto a la finanza y la Junta se va a oponer porque si no dice, Vamos de nuevo, ok, va a aquí salir de aquí. Todo proyecto, siempre y cuando tú puedas probar de dónde van a salir los se va a pagar. chavitos, pues claro que se puede hacer. Lo que pasa es que todas esas ideas, quizás de 100 que hay, podemos atender 3, 4, 5, no todas. Y si ese legislador nos ayuda a identificar de dónde está esa partida, La pues cosa con de los mucho gusto. pensionados, los Pasa que asuntos hablate que esto es laborales, sencillo. el retiro, todas esas cosas, representante, lo hemos visto En recientemente. arroz todavía. habichuela, o sea, es bien sencillo. Si tú cuentas con $20, puede ser el presupuesto. Y de ahí tú tienes que jugar con eso. No son 25, no son 30, no son 100. Pues tienes que mover partida. Cada proyecto se va a escuchar.
se va a evaluar, se va a estudiar con, ¿verdad?, con respeto a cada legislador, lo evaluaremos en la Comisión de Hacienda, verificaremos el impacto fiscal con Lopal. Si conseguimos los chavitos, claro que lo vamos a aprobar. Pero yo no puedo limitar que nadie radique su proyecto, ¿verdad? Cada legislador tiene su iniciativa y su idea. Claro está, nos corresponde a Lopal y a la Comisión de Hacienda verificar que ese presupuesto esté para que esa idea buena que tenga el legislador pueda surgir el efecto que ese legislador quiso de intención en primera mano. Representante, parece que está más cerca la independencia por decreto presidencial que la estadidad. Siguen empujando eso por ahí y ahora le piden a Donald Trump nuevamente que nos dé la independencia por decreto. Yo no entiendo a esos muchachos muchachos con respeto, ¿verdad? Porque son disque profesores, disque intelectuales, disque escriben libros. No, ellos se la saben todas. Pero vamos, hablando de Constitución, ya tienen otro blooper adicional. La semana pasada le explicamos que que solamente, ¿verdad?, está en la Constitución, la cláusula territorial. Es el Congreso. Es que el Congreso que decide dispone sobre los territorios. Sí, el Congreso puede disponer ¿verdad?, de manera sencilla, vender, cambiar. Claro, hay que legislarlo. La semana pasada, tras que le sale la noticia, todo el mundo empezó a sacarle el cuerpo, principalmente el PIB en Puerto Rico, negando ¿verdad?, como Pedro a Cristo aquella vez. Negaron, sí, pues lo negaron. No, eso no fui yo. Pero oye, si yo creo en la estadidad y alguien hace una iniciativa por la estadidad, yo la voy a defender y me siento orgulloso que un amigo la haga. Voy a decir, esa idea no fue mía, pero la favorezco. Por aquí empezaron con el famoso para adelante y para atrás. Ahora vienen con una segunda etapa. Sí. Primero negaron que eran ellos. Aquí en Telemundo mismo, Luis Dávila Pernal le sacó la evidencia que uno de ellos era funcionario del PIB. Sí. Así que ahí ven no tan solo los embusteros que son encima de eso, sino que no tienen la verdad. Ahora vienen con otro cuento. Que si le digan al presidente Trump que deje el Tratado de París sin efecto, etcétera. Digo, no sé qué escuela de derecho fueron ellos, por lo menos la que yo fui y la que quizás tú fuiste, los tratados tienen que ser ratificados igualmente por el Congreso de los Estados Unidos. Así que déjense de cosas. Había una carta autonómica antes. Bueno, quizás va por ahí la cosa, ¿no? La carta autonómica de España, estamos hablando. La de 1897. Pues no estaba Estados Unidos. Eso fue previo a la guerra hispanoamericana. Claro. Así que eso es otra historia. Pero aquí que no podían negociar. Y lo más gracioso, ¿dónde viven estas personas? En los Estados Unidos. Claro. En los Estados Unidos continentales. Múdese para acá y lúchala desde aquí si usted lo cree. Pero vaya a las urnas, respete la democracia. Vuelvo y le digo, como dije la semana pasada, si la voluntad del pueblo hubiese sido un voto por la independencia, el primero, mírenlo aquí, que iba con ustedes a Washington era yo, porque hay que respetar la voluntad del pueblo. Para que el pueblo votó por la estadía, respétenlo. Y gánenselo en las urnas de buena ley, no estén con tanto cuentito, tanto invento. Y se inventan tantas cosas que hasta los mismos que los representan aquí se abochonan de ellos. Porque el PIB le sacó el cuerpo. Eso no fui yo no sé, no son amigos míos. Después resulta que sí era funcionario, ¿verdad? Así que déjense de cuentitos bobos y de comunicaditos tontos y de sandeces. Y pónganse, ¿verdad? Si usted cree en eso, convenza a la gente. Y múdese para acá, no vive en Washington, no vive en Texas, ni en Florida. Véngase para acá y múdese para acá y lúchala desde aquí. A ver si es bravo, si es tan patriota, lúchala desde aquí, venga. Y no se acoja los decretos de la ley 60, venga de gratis. Y pague contribuciones. Y hay decretos de ley 60. Ah, no, claro. Aquí muchos nos quejamos de los 22. Sí, pero muchos son boricuas. De 20. Y algunos son artistas también. No, hay muchos artistas también. Que para la protesta es malo el gobierno, pero para coger los decretos son buenos. Y llaman rapidito. Ay, bendito. Preguntar a la administración de Ricardo Rosselló, todos los que cogieron decretos cuando eso. Pero es un problema de ese gobernador. Representante, nos escribe un buen amigo que yo sé que usted estima y admira también, el representante Roberto Rivera Ruiz de Puebla. Ah, muy buen amigo, claro. Nos corrige, fue Sila Calderón quien nombró Félix Rincón de Gautier la 199, nos dice. Pero si lo hizo por ordenanza municipal, sí, igualmente pues no tiene estatal, pues no tiene jurisdicción, piel. Digo, buena intención. Pero tiene que haberlo hecho, y en ese entonces ya tiene los senadores, así que lo pudo haber hecho ella. Pero un abrazo y un saludo a Roberto, que lo veo ahorita. Lo recordé mucho este fin de semana por la situación de su esposa, que en paz descanse, y la conocí, la situación de Alex. Y nuestro abrazo solidario, ¿verdad? Y nuestras oraciones para Alex y su familia. Sé que es un buen amigo tuyo también, lo queremos mucho. Lo es. Constituyente mío del precinto 1. Así es. Así que mi abrazo, él es un guerrero, un Iron Man, y yo sé que papá Dios va a poner las manos sobre su vida y sobre su familia, y va a estar bien con el favor de Dios. Mira, entre otras cosas que también sale, ¿verdad? De todas estas situaciones de los nombramientos y lo que está pasando en la administración de Jennifer González, a ver cómo digo esto, porque ya cubrimos el asunto de la independencia, de la orden de la independencia. O tú pones esas cosas, no sé si preocuparme, o tomar café o qué. Sí. ¿Con qué viene el asunto de las escuelas, vamos a empezar por ahí. Porque parece que más allá de los avances que se piden
para lo de la energía. Ahora se iban a construir 42 escuelas, representantes, ahora van a ser creo que 12 o 15 y se va a remozar y se comienza ahora con ese proceso que todavía no se han acabado las clases. Me parece un paso correcto, pero ya empezó edificios públicos, hay que ver si OMEP se va a poner en esa misma disposición. ¿Y cuánto cuesta esto al final del día, representante? Porque está como complicadita, ¿verdad? Mira, esto siempre es algo, el cuento de nunca acabar. Ajá. Si tú buscamos aquellos que nos gusta, en agosto para aquellos que nos gusta la política o la historia, si tú buscas los clippings de 1988 cuando Andrés Colón era gobernador, los de Carlos Romero, para allá para los años 80 es lo mismo de siempre. O sea que este tema es recurrente. Ya. Y nunca hemos podido entender, y esto es algo, ¿verdad? No sacamos, es real. Porque nunca cuando llega a las clases, siempre ha habido problemas con las escuelas. Creo que cuando más avance hubo una vez fue con Luis Fortuño, que él estableció un comité especial de todas las agencias, y entre todas las agencias le metieron mano al problema y los jóvenes pudieron llegar con sus escuelas al día. Sí. Yo las visito todas en el precinto 1, que es suficiente cerca, ¿verdad? Bien cerca del Departamento de Educación. En el caso mío solamente hay una que es de edificios públicos, para que nuestro pueblo entienda. Todas las escuelas que pertenecen al Departamento de Educación es OMEP, que es la Escuela de Mejoramiento de Escuelas Públicas, quien da el mantenimiento. Entiéndase plomería, las puertas, pintura, recortar la grama, etcétera. Edificios públicos son otras escuelas, las que son mucho más modernas. Ya. Y por lo menos no son tantas, pero son usualmente las más grandes, las high school, etcétera. Creo que están... Todo depende de la titularidad de la escuela al final. Yo creo que felicito a la gobernadora. Esto es un tema que hay que trabajarlo con tiempo y con el poder que tiene el gobierno, ¿verdad? Utilizar todos los recursos que tenga a su bien. En cuanto al dinero, que es la parte que tiene que ver con la Comisión de Hacienda, eso está presupuestado ya. Pero son fondos federales, son fondos estatales. ¿De dónde va a salir eso? Porque hasta para pasar manguera de presión, representante, decía yo la semana pasada, requiere del pago de agua, de alquilar de la máquina, comprarla, de la grama, corregir los aire acondicionados, pintura, etcétera. Lo importante es que estableció un grupo de trabajo que va a estar porque mira, es algo también cultural, y esto no tiene que ver con que sea el gobernador X. Oye, en teoría tú tienes unas agencias que se supone que hagan el trabajo. Y digo se supone porque a veces esto no lo miren en rojo, azul, chinita, verde, en colores, sino a manera cultural. Y siempre tiene que haber un comité especial o nombrar una persona que meta mano, que lleve el control del barco y haga que las cosas sucedan. Nos pasa, en el caso mío, yo tengo que, en el caso nuestro, tocar es que el alcalde nos ayuda bastante. Sí. Yo voy a la escuela, llamo al municipio, que no le corresponde al municipio, dicho sea de paso, eso le corresponde al Estado. El municipio nos da la mano, le caemos encima de educación, pero tenemos que ir nosotros primero. Ya. Si el legislador no va a la escuela o la comunidad escolar, que de hecho las mías, gracias a Dios, tengo una comunidad escolar bastante activa en casi todas las comunidades, ayuda a que la gente esté pendiente de sus escuelas y que las escuelas estén bien. Pero me parece súper bien que empiecen desde ahora, porque así tienen tiempo y no hay excusa, ya no hablando de dinero. Si lo dejan para lo último, vamos a suponer que empiecen a limpiar las escuelas en julio. Las clases empiezan en agosto. Ya el presupuesto corrió. Entonces tú me dices, voy a limpiar una escuela. Me enteré que se dañaron 3 aires. Pues ya eso no está en el presupuesto corriendo. No, es el de que viene. Por eso, pues desde ahora tienen la oportunidad de ir a las escuelas y evaluar si hay unos daños que conlleven mucho más allá de lo que la agencia tiene en su presupuesto, buscar los chavitos para asignárselos y trabajarlo. Y que no haya excusa para que en agosto los jóvenes puedan comenzar la escuela, que será el primer semestre completo de esta administración. Pero esos fondos para el lado de las escuelas es estatal. Sí, son estatales. No son federales. Puede haber algún fondo estatal, pero la mayoría son fondos locales de mantenimiento que están consignados en el presupuesto de educación bajo la partida de OMEP. Y en el caso de edificios públicos también los tienen, porque ellos mantienen los tribunales, cuarteles, otros edificios adicionales a la escuela, y está dentro de lo que es el presupuesto de operación de esa agencia. Que de hecho se pasó con los cuarteles, un tema que después voy a estar levantando, que también está en bastante mal estado. Y edificios públicos no necesariamente es la agencia que históricamente se caracteriza por ser excelente, pero yo tengo fe en que Félix Lasalle va a hacerlo bien y va a enderezar la casa. Y fue parte de la Comisión de Hacienda en su momento. Correcto. Y siendo, ¿verdad?, legislador, pues tiene ese contacto directo con la gente, el contacto directo con la gente, y sabe y siente lo que sienten los padres, lo que sienten los niños, lo que sienten los maestros que están abajo, que muchos de ellos son los que hacen su propio labor de mantenimiento. Pero esa población está reducida, que es lo que me dice un amigo aquí que siempre me escribe por las mañanas, de la población de los niños. O sea, ¿era necesario hacer 42 escuelas en vez de remozar las que hay? La noticia que hace referencia son a una ley especial que es del cuatrienio pasado, de la escuela charter, que parte de esas escuelas se van a estar remozando como parte del acuerdo de la ley especial de escuela charter. No son escuelas nuevas. Eventualmente se va a estar evaluando si se consolidan algunas, porque como ya lo hemos discutido en otros programas, la baja de población, no están naciendo niños, muchos se están mudando también, ese que hay que evaluar si consolidamos los servicios en una escuela mejor, que yo creo que eso es lo que va a venir. Eso va a pasar, no importa quién sea el gobernante, porque aquí tenemos la mala costumbre
que si tú eres popular o independiente y te traes una idea, yo digo que es mala. Y si la traigo yo que soy estadista, tú sin haberla escuchado me dices que es mala. Claro. No, que hay unos asuntos que van más allá de colores. Y es que no hay mucha población y la gente no está teniendo niños. Por lo tanto, hay que consolidar los servicios. Vamos a enfocarlo en los adultos mayores como yo, representante. Adultos mayores. Sí. Ya está entrando antes de tiempo a la etapa. Hombre, no. Yo Tú estás todavía en la edad que te falta todavía. Pero nada, eso es parte de la vida. Lo importante es cómo uno se sienta. No, definitivo. No la edad que uno tenga. Definitivo. Pero ¿verdad? Yo creo que hay mucha cosa porque siempre construimos, sacamos los chavos para construir o nos los da el gobierno federal, pero nunca se presupuesta para mantenimiento, se utiliza para otra cosa. Yo no sé, ¿qué pasa? Esas cosas son las cosas que nos han llevado a donde estamos y que nos van a pasar más porque ahora hay más transparencia, más fiscalización. Podemos ver exactamente dónde están las partidas. Lo que se le tira a los alcaldes también. Hay unos acuerdos con los alcaldes colaborativos. San Juan lo tuvo un momento dado que se le pasaba el dinero y yo creo que eso es una iniciativa que edificios públicos debe evaluar y considerar. Hay alcaldes que lo van a hacer mejor y los alcaldes están dispuestos por quedarle a los chavitos. No es de gratis. Tienes que pasar esa transferencia. Los alcaldes, yo te aseguro que lo van a hacer 1000 veces mejor que el Estado. Sin duda. Alcalde, representante, agradecido de que estuviera con nosotros esta mañana. Vamos a cambiar el tema. Lo espero la semana que viene siempre. Nuevamente. Bendiciones a todos. Buen día. Cuando regresemos, hablamos de otro consejo asesor. Esta vez en familia de exsecretarias. Hablaremos con la ex senadora Keren Riquelme. A ver con qué se come eso también. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. A nosotros en la mañana de hoy, la ex senadora Keren Riquelme. Buenos días, Keren, bienvenida. Buenos días, Eddie. Buenos días a los amigos. Buenos días en este lunes sabroso. Yo no sé para dónde ustedes están, pero para acá está lluvioso. ¿Está lluvioso? Sí, está lluvioso. Yo llegué de noche y no se veía bien, así que me acabo de enterar. Sí, está lluvioso, ¿verdad? Pero claro, para el área metro. Y sabemos que estamos llegando a todos los rincones de nuestra bella isla de Puerto Rico. Senadora, sigue esta campaña de meter miedo con lo que está pasando en Estados Unidos y las determinaciones del presidente Trump. Y digo meter miedo porque hasta que no se materialice finalmente cómo va a ocurrir, es especulativo y hay mucha gente que ante la incertidumbre no sabe qué hacer y con la salud emocional comprometida. Por eso hablo de ese miedo, ¿verdad? Infundido. Y en ese sentido se ha traído ahora el que pudiera recibirse un duro golpe al Medicaid y que lo van a volar en cantos y que ahí está el plan vital. Y la realidad es que los dos presidentes demócratas pasados tampoco hicieron mucho por asegurar el bloque de dinero que se nos ha provisto a Puerto Rico. Pero en este sentido, inclusive los mercados bursátiles han tenido, ante esa incertidumbre, evidentemente un paso marcado. Pero que verdaderamente pudiera esperarse aquí, yo no creo, porque o sea, no es solamente Puerto Rico que se vería afectado, se vería afectada toda la nación americana, inclusive los estados, para propósitos de los servicios de salud que se reciben en ellos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo pudiéramos entender? Mira, Eddie, que mucho se está especulando acerca de los recortes. Esto no es nada nuevo cuando entra un gobierno republicano. Quizás de nuestra época para acá, ¿verdad? Los que somos de menudo para acá. Nosotros nos Ronald Reagan. Exacto, de Ronald Reagan. Recuerdan, ¿verdad? Los recortes de Ronald Reagan y salía en todos los periódicos Ronald Reagan con las tijeras, los recortes. La realidad es que estos recortes se hacen para también hacer unos recortes a las aportaciones de los impuestos de los ciudadanos. O sea, se le da un alivio a los ciudadanos y se trata de empezar a cortar en el gobierno federal donde pueden cortar. Pero, importante, ha habido mucha especulación, primero porque hay muchos conatos de guerra. Se está hablando de la guerra, primero, como bien decíamos ahorita que estábamos hablando en la pausa, Centro-Ucrania, no Centro-Ucrania, atacaron a los hutíes, ahora mismo acaban de hacer un listado de yo no sé cuántas naciones que no van a estar trabajando con ellas, para mi sorpresa, algunas en el Caribe. No se va a permitir que entren a Estados Unidos, punto. Y para mi sorpresa, algunas que están en la lista amarilla, que dicen, mira, nosotros hemos encontrado ciertas cosas que ustedes tienen que arreglar y está República Dominicana incluida en esa lista. ¿Oh, sí? Sí, San Kitts y Nevis, y hay unas cuantas repúblicas en el Caribe. Yo vi a Cuba, vi a Venezuela y a naciones de África, pero no sabía que estaban... Sí, pero eso está en la lista roja y la naranja. Okay. En la amarilla es que están las del Caribe. Entonces, los tienen ablandando. En la olla de presión. Entonces, cuando vemos todos esos como que conatos de guerra allá en el Medio Oriente, con Gaza, un poquito más allá entre Rusia y Ucrania, y entonces estamos hablando de los recortes del USA,
y de algunos recortes dentro del gobierno federal que no van con la política pública del presidente Trump, pues, y también, súmale a eso, al que se le ofreció a los empleados federales unos incentivos para que ellos mismos renunciaran si tenían menos de ciertos años de servicio. Yeah. Mira, yo sí te puedo, por lo menos decir mi experiencia. Yo estuve hace unos días en Washington, D.C., y lo que se estaba hablando era de unos recortes de este año. Estamos hablando de que en 4 años tienen que estar recortando cerca de $4.5 trillones, pero no se estaba hablando acerca de hacer recortes a lo que eran servicios de salud, y se estaba hablando acerca de lo que eran servicios directos a las personas, y por eso es que aquí de repente ¿Cuál hubo es la como diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, si van a recortar $60 millones por un programa de Sesame Street que querían hacer en Irak, versus quieren recortar $100,000 a un programa de reasignación hormonal, por decir así, dentro de un programa de salud. Pues entonces es algo que no va con la política del presidente, pero no es que van a detener operaciones, a detener el plan vital, a detener, por ejemplo, la tarjeta del PAN o las becas federales o el plan de sección 8 en vivienda, que son directos, servicios directos al pueblo. Otra cosa es que digan, mira, tenemos qué sé yo qué cuántos millones, que estaba viendo anoche precisamente que le han cortado a ciertas universidades, muchísimos millones en investigaciones que no van de acuerdo con la política del presidente. Eso versus el estar cortando en servicios de salud, pues cuando hablamos de salud más bien son investigaciones que están en proceso, que muchas de ellas pues de acuerdo a la universidad, muchas son vitales, otras quizás para el gobierno federal no lo son. Pero hasta donde yo vi y lo que pude hablar con los congresistas y lo que había en los pasillos del Congreso y junto con las oficinas, es que sí lo que se está luchando es cuánto va a ser asignado a Puerto Rico del Medicaid, porque todos los años tenemos que estar yendo allá a decirle, por favor, no nos recorten más fondos al Medicaid, porque al no ser Estado y no tener igualdad, pues no tenemos ya unos fondos que son asignados a nosotros y que sean justos, porque el que no lo sepa, y las vírgenes reciben más fondos del Medicaid por persona para ser atendidos que nosotros aquí en Puerto Rico. Mike Johnson, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, le dijo a 2 congresistas que no celebraran town hall meetings de cara a lo que va a ser la campaña de las elecciones de medio término. Y una de ellas, que fue la sucesora de Liz Cheney en las Dakotas, celebraron los town halls y los abucharon. Ya está empezando a haber un tipo de repudio de republicanos a los congresistas para que de alguna manera se le paren a Donald Trump. Eso va a replicarse a nivel de los Estados Unidos, y vamos a seguir viendo ese tipo de situación, porque mucha de la gente afectada, por definición nada más, que cuando uno saca por proporción, debe haber sido gente que votó por Donald Trump y por el Partido Republicano con la pela que dieron, ¿o no? Mira, siempre cuando están las elecciones de midterm, ¿verdad? Ajá. Que a diferencia aquí en Puerto Rico se vota cada 4 años por los legisladores, Sí. en el Congreso se vota cada 2 años. Hay estados que no, ¿verdad? Y depende, las reglas podrían variar, porque como yo siempre digo, allá en Estados Unidos, pues allá en Estados Unidos son 50 estados que tienen 50 reglas, ¿verdad? Que son 50. Pero hay unos que son estados péndulos, pero hay otros que son republicanos de siempre o demócratas de siempre. Sí. En este caso son 2 ejemplos de republicanos. Lo que se ha visto, por lo menos históricamente en la política, es que cuando hay una victoria republicana que contundente, Cámara y Senado, ¿verdad? Aunque ha sido bastante cercana, pero cuando ha sido esa victoria, cuando vienen los midterms, muchas veces pues hay un cambio, y quizás esas reacciones de ese abucheo, pues puede ser que las personas lo que estén diciendo es, mira, queremos un cambio, no queremos un copo total. O no nos gustó el cambio. O no nos gustó el cambio. Así que hay que ver cómo esto se evoluciona. Tengo que pausar, senadora, pero cuando regresemos quiero entrar vamos a privatizar el correo y también el Consejo Asesor en Familia. Esto es Nación Z con el licenciado Di López. Atrás me acompaña la senadora Keren Riquelme, y estábamos hablando acerca de, para cerrar el capítulo de Washington, antes de aterrizar acá en Puerto Rico nuevamente, senadora, el asunto del correo privatizado. Yo me sospecho que esto tiene que ver con el asunto de la unión, que es muy poderosa, la de los carteros, y, o sea, todo lo que tiene que ver con el correo, y que pudiera haber asuntos como el que se descubrieron en el TSA, que hay más gente trabajando
por licencia sindical que los que están haciendo la labor para la cual fueron contratados. ¿Pudiera estar pasando eso aquí en el correo? Se han señalado deficiencias, ha ido gente presa o se le han radicado cargos recientemente aquí en Puerto Rico por no entregar las papeletas. ¿Qué tenemos con eso? Yo creo que por ahí va la cosa. 10,000 empleados. No, Afuera para la calle. Y hablar de una institución tan antigua y que se relaciona tanto con la fundación, porque es parte de la fundación. Tiene que ser como una labor social, ¿verdad? También de llegar a todos los rincones. No, y que el correo data su historia de incluso la banca, cómo se desarrolla la economía en los Estados Unidos, ¿sabes? Porque antes a través del correo era que la banca era en el mismo correo y incluso aquí en Puerto Rico se depositaba dinero en el correo. Sin duda, ¿verdad que sí? Sí, ¿te acuerdas? Y se vendían bonos también. Nos vamos a chotear Sí, de que somos de menudo para acá. Nosotros somos desde el sellito automático. No. Yo iba a trabajar en el correo una vez para ser cartero. Sí. Pero era una ruta que nadie quería y se pagaba súper bien porque era la ruta que llevaba a Los Cayos, desde Miami a Los Cayos. Oh. Y eso es 6, 8 horas diarias, ¿verdad? Eran 3 veces en semana, pero nada, gotitas al Mira, calce. un temblor ahí en ese puente. El puente de las 8 millas, ciertamente. Una ruta bonita, pero complicada. Pero nada, la labor del correo en su creación era, no importa cuán recóndita fuera el llevar no solamente las cartas, sino los paquetes también en un momento dado, han tenido cierta competencia que fue durísima el comenzar eso de las compañías privadas que todos conocemos, ya hay varias, y pues parecería que allá son más eficientes, no sé, y por ahí es que va la cosa. El líder de la eficiencia debe Mira, saber más. yo he visto que cuando, por ejemplo, tú sabes que unos días detuvieron los paquetes de estas grandes empresas chinas, ¿verdad? Los paquetitos que llegan por millones de Chain, de Temo, de todas esas cosas. De repente el correo empezó a entregar, mira, así. Y estaban hablando de eficiencia, pero yo creo que más allá, ¿verdad?, de traerle fuerza a la eficiencia, cuando están hablando de privatizar, también tiene que ver, y yo lo daría por los pelos, a lo que pasó con las papeletas. O sea, hubo mucho, o sea, se dijo que hubo mucho fraude. En algunos lugares se pudo probar, en otros no, en otros, ¿verdad?, las investigaciones se quedaron a mitad. Y hay que ver si esto que tú estás hablando acerca del sindicato, con quién se identifican, si son con los demócratas o son con los republicanos, o qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces la cosa ala por ahí, que es lo que yo entiendo que pasó con el Departamento de Educación Federal, además de que es achicar el gobierno federal, que es parte de las políticas del presidente. Así que hay que ver finalmente si es más eficiente el correo de esta manera. Lo que no me gustaría es que despidan a nadie, y menos a los carteros que hacen un trabajo tan eficiente porque aquí en Puerto Rico. Insisto, senadora, hay gente que va a estar botada de sus trabajos federales que probablemente votó por proporción y por la pela que dio. Entonces, voté por ti, estoy de acuerdo con tus políticas fiscales, pero me votas del trabajo. Y después me votas, claro, y no va a haber fidelidad Políticamente después. es complicado. Sí, bien complicado. Ellos tienen que haber hecho algún tipo de cálculo, de decir, tanto Los por enamoro ciento. No creo que los enamoro porque te botan del trabajo y yo no creo que te vayan a enamorar después, pero pienso, sí, yo creo que te van a perder, pero pienso que quizás ellos están jugando con ese por ciento de pérdida de votos, a los cuales no me gustaría que nadie se quedara sin trabajo. Hay algunos que dicen que la definición de la locura es seguir haciendo las cosas de la misma manera, pero es importante saber cómo se han hecho antes para hacerlas diferentes o para no repetir errores del pasado. Parece que la secretaria de la familia actual, Susan Roy, le es importante y trae a figuras pasadas exsecretarias del Departamento de la Familia como un consejo asesor. Esto es buena idea. Trae a Yanitza Irizarry, trae a Carmen Ana González y trae a... Ay, se me escapa, la doctora... Estuvo en los tiempos de la secretaria de García Padilla en a mí también se me última, escapa. Pero sí. Que fue protagonista del incidente en la campaña de Juan Zaragoza, ya mismo me acuerdo. ¿Es buena idea eso? Cada una se le señaló su cosa en algún momento, quizás, para propósitos de lo que está viviendo el Departamento de la Familia, la complicación que tiene. No, es bueno. Mira, por ejemplo, cuando tú vas a campañas o a
desarrollos específicos de política pública que tuvo cada una de esas secretarias, pues se puede tomar lo mejor que hicieron. Yo recuerdo, por ejemplo, las campañas que hizo Yanitza Irizarry acerca de adopción, acerca de atender la flota de automóviles que había para pedir. Dalia Colón. Gracias. Gracias, Eddie. Para pedir intervención con los menores. En el caso de, ¿verdad? Por ejemplo, Carmen Ana González, ella se involucró bastante con lo que era el adulto mayor. Yo pude trabajar con ella varias de esas campañas. Me extrañó no ver a Cieny Rodríguez, que hizo un trabajo también espectacular con los adultos mayores. En el caso de Dalia Colón, pues también hizo un buen trabajo dentro de todo lo que se estaba haciendo. Sí. Y pues hay que ir hacia atrás y ver qué se quedó pendiente en el Departamento de la Familia. Nosotros ya vimos, por ejemplo, este fin de semana que se abrió nuevamente los anuncios para el portal de adopción, lo que se llama el REA, me parece que se llama ese portal de adopción, y muchísimas personas se registraron en ese portal. Eso trasciende el fin de semana, que mucha gente... Y es interesante que aunque no hay tantísimos niños y jóvenes para adoptar, porque quizás pensamos que el listado es gigantesco, y me parece que habían unos, no sé si llegaban, bueno, no quiero hablar de números, ¿verdad? Porque no sé exactamente el último número, pero no son cientos y cientos y cientos de niños y jóvenes. Ellos buscan también... Uno que haya adicional nada más, senadora, es bueno. Es bueno, ¿verdad? Pero lo que se busca también es que los mayores de 8 años puedan tener, porque todo el mundo busca ese bebé pequeñito, el que puedan llevar y criar desde pequeño, y la necesidad más grande está entre los preadolescentes y adolescentes que no tienen familia, donde están huérfanos. Sí, porque todo el mundo quiere el bebé, pero ya después de que pasan de, qué sé yo, 4 o 5 años, ya... Dice, que viene ya con manías o qué sé yo, ya está criado, y entonces es más complicado. Claro, y entonces estas secretarias hicieron un papel muy bueno. Pude trabajar con Yanitza, ¿verdad? Dentro del Senado, algunas iniciativas dentro de la Comisión de Familia, así que creo que es muy bueno, y creo que hay que buscar experiencia para hacer... Me traiciona el tiempo, senadora. Ay, qué pena. Agradecido. Gracias por Gracias, Eddie. Hablamos la semana que viene. Con el licenciado Eddie López atrás. Quería tomarme estos minutos finales para traerles un update, una puesta en función de lo que está pasando y las últimas noticias con el sistema eléctrico. Porque más que importante, estas noticias a veces chocan unas con otras y se pierde la secuencia de lo que se está anunciando como política. Y sabemos que hay un comité trabajando, ya se han adelantado ciertas cosas, pero sale el negociado de energía y dice, párame eso ahí. No sigas comprando unidades de emergencia, no sigas comprando plantas para resolver. Repárame y preséntame un plan para repararme las que existen. Porque sigues comprando unidades de esas que queman gas, pero no me estás reparando las que hay. Y eso fue lo que tú te comprometiste. Y se lo dice a Energía Eléctrica, lo que queda de ella, a Luma y a Genera. A todo el mundo, date prisa y repara, porque por ahí viene el verano y nos va a coger la época de demanda, de alta demanda, y nos va a arropar. Y entonces se habla de traer unas barcazas que pudieran generar 800 megavatios, que son necesarios, son buenísimos. ¿Cuánto cuesta eso y dónde se consiguen? Nadie sabe, porque nos dice el ingeniero Manuel Lavoy que eso no está en cualquier sitio y que quizás sea una buena idea ahora, no fue una buena idea en el pasado porque no había la disponibilidad. Mientras tanto, sepan que ya el cable submarino que viene de la República Dominicana tiene un proceso de completarse de 20%. Está 20% completado. Con los problemas que hay allá, yo no sé. Y pues el asunto de cómo vamos a atacar esta situación, si se va a convertir a ese, quién lo va a pagar y si le va a impactar a usted y a mí la factura. Todo eso es lo que está pasando con el sistema energético. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.